Millonario se disfraza de camarero y entra en su propio hotel, pero nadie sabe quién es, y él queda horrorizado cuando sucede algo que jamás imaginaría. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Mateo Hernández estaba parado frente al espejo de su baño, sosteniendo unas tijeras y un frasco de tinte barato. Su reflejo no mostraba al hombre de 35 años acostumbrado a cerrar tratos millonarios, sino a alguien que, por primera vez, no tenía respuestas. Las noticias sobre su cadena de hoteles eran devastadoras. Críticas feroces en redes sociales, reportajes sobre empleados descontentos y un descenso alarmante en las reservas. Mateo había intentado de todo desde su oficina de cristal, pero cada decisión parecía empeorar las cosas. Ahora, en medio del lujo frío de su ático, se sentía atrapado. ¿Cómo llegamos a esto?, murmuró, dejando caer las tijeras sobre el mármol. Justo entonces, su teléfono vibró sobre la encimera. Era otro correo. Una queja de un huésped habitual que describía su última estancia como un desastre absoluto. Mateo apretó los puños y respiró profundamente. Esto no se arregla desde una oficina. Necesito verlo con mis propios ojos. La decisión que había estado evitando se hizo clara. En cuestión de horas, Mateo se transformó. Su cabello perfectamente peinado quedó teñido de un castaño opaco, sus lentes de diseñador fueron reemplazados por unos simples de farmacia, y su barba cuidadosamente recortada desapareció. Vestido con un uniforme desgastado que consiguió de uno de los almacenes del hotel, Mateo Hernández dejó de existir. Ahora era Eduardo, un camarero novato. Cuando llegó al Hotel Imperial, el buque insignia de su cadena, Mateo no pudo evitar sentirse ajeno. Lo había visitado incontables veces como dueño, pero ahora cruzaba la entrada lateral destinada al personal, pasando desapercibido entre empleados apurados. La jefa de personal, Sofía, le dedicó una breve sonrisa mientras revisaba un expediente. Eduardo, ¿verdad? Aquí nadie tiene tiempo para entrenar a los nuevos, así que aprende rápido. Te asignaré con Javier en limpieza. Gracias, haré mi mejor esfuerzo, respondió Mateo, tratando de sonar convincente. Sofía lo miró por un segundo más, con una mezcla de cansancio y desconfianza, antes de apuntar al ascensor de servicio. Dentro del ascensor, el aire era distinto al que Mateo recordaba de sus días como dueño. Las paredes tenían manchas de humedad, y el panel de botones temblaba con cada piso que pasaban. Los empleados que subían y bajaban intercambiaban miradas cargadas de frustración, susurrando quejas entre ellos. Cuando llegó a la sala de personal, Javier, el supervisor de limpieza, lo recibió con un gesto brusco. Así que eres el nuevo. Espero que no seas otro inútil más. Haré lo que sea necesario, dijo Mateo, tragándose el orgullo. Ya veremos. Empieza por el pasillo del tercer piso. Las habitaciones 312 y 313 necesitan limpieza urgente. Y recuerda, si un huésped se queja, es tu culpa. Mientras Javier se alejaba, Mateo sintió un nudo en el estómago. Cada tarea parecía sencilla en teoría, pero en la práctica, era un mundo completamente desconocido. El primer cubo de agua que intentó mover volcó sobre la alfombra. En la habitación 313, un huésped le gritó porque la almohada no olía a lavanda, y el pasillo estaba tan abarrotado de carritos de limpieza que parecía un laberinto. A pesar de las dificultades, Mateo se obligó a observar. Notó que los empleados apenas hablaban entre ellos, como si la desconfianza fuera parte del uniforme. Las miradas cansadas y los movimientos automáticos revelaban un ambiente donde las personas trabajaban por obligación, no por pasión. Cada rincón del hotel mostraba una imagen de lujo para los huéspedes, pero detrás de las puertas del personal, la realidad era muy distinta. En el descanso, Mateo conoció a Isabela, una camarera que parecía tener la energía de todo el equipo combinada. ¿Primer día?, preguntó mientras servía café de una máquina que chirriaba cada vez que alguien la usaba. Sí, soy Eduardo, respondió Mateo, intentando mantener su fachada. Buena suerte. Aquí todo depende de cuánto pueda soportar a Javier y a Alejandro. ¿Quién es Alejandro? El gerente general. Maneja este lugar como si fuera un dictador. Si no le caes bien, te hace la vida imposible. Mateo fingió una sonrisa mientras su mente se llenaba de preguntas. Alejandro era uno de los gerentes más antiguos de su cadena, alguien en quien había confiado durante años. Pero ahora, las palabras de Isabela le mostraban un lado que nunca había considerado. Al final de su primer día, mientras caminaba hacia la salida de personal, Mateo escuchó a un grupo de empleados hablando en voz baja sobre un incidente reciente. Alejandro despidió a Carla frente a todos. Fue humillante, dijo uno de ellos. ¿Y por qué? Porque pidió un día libre. Mateo sintió un escalofrío. La imagen que tenía de su empresa comenzaba a derrumbarse. Esa noche, de regreso en su pequeño apartamento temporal, revisó mentalmente cada detalle de su experiencia.
Había esperado encontrar problemas, pero no había imaginado que el ambiente sería tan hostil. Mirándose al espejo, con las manos llenas de ampollas y el cuerpo agotado, Mateo se hizo una promesa. Descubriría toda la verdad, costara lo que costara. La mañana siguiente llegó mucho más rápido de lo que Mateo esperaba. Apenas había dormido unas horas en el modesto apartamento que alquiló para su misión encubierta. Acostumbrado a la comodidad de un colchón de lujo, despertar en un espacio austero y frío le recordó lo lejos que estaba de su mundo habitual. Mientras ajustaba el uniforme frente al espejo, notó las ojeras marcadas en su rostro. Un día más, murmuró, tratando de convencerse a sí mismo de que estaba listo para lo que le esperaba. Al llegar al hotel por la entrada lateral destinada al personal, el caos habitual ya estaba en marcha. El murmullo constante de empleados apresurados llenaba el aire, mientras los carros de limpieza bloqueaban el paso en los pasillos estrechos. Apenas cruzó la puerta, Javier lo interceptó. «Eduardo, llegas tarde», dijo con un tono que apenas disimulaba su desprecio. «Es mi segundo día. Intentaré llegar antes la próxima vez», respondió Mateo, aunque sabía que había llegado justo a tiempo. «Tienes 3 habitaciones para limpiar antes del mediodía, y no quiero escuchar ninguna queja de los huéspedes». Mateo asintió, aunque su mandíbula se tensó. Tomó el equipo de limpieza y se dirigió al 3er piso, donde lo esperaban las habitaciones asignadas. La primera estaba relativamente ordenada, pero la segunda parecía un campo de batalla. Ropa tirada por todos lados, sábanas manchadas y restos de comida apilados en una esquina. Mientras trabajaba, Mateo notó algo que lo dejó pensativo. En el pasillo, 2 camareras discutían en voz baja, lanzándose miradas de desconfianza. «Te toca cubrir mi turno esta noche. Lo acordamos ayer», dijo una de ellas, visiblemente molesta. «Yo nunca acepté eso. Además, estoy agotada». «Habla con Sofía si quieres cambiar», respondió la otra, antes de alejarse rápidamente. Esa breve interacción quedó grabada en la mente de Mateo. Había una tensión evidente entre los empleados, una falta de apoyo mutuo que parecía alimentada por el entorno hostil. En su descanso, Mateo se reunió nuevamente con Isabela en el comedor del personal. El lugar era pequeño y apenas funcional, con mesas de plástico desgastadas y una máquina de café que seguía goteando constantemente. «¿Cómo va tu día, Eduardo?», preguntó Isabela mientras le ofrecía un café aguado. «Honestamente, mucho más duro de lo que imaginaba. Parece que aquí nadie confía en nadie», respondió, intentando no sonar demasiado ingenuo. «Es lo que pasa cuando te tratan como si fueras desechable. Alejandro nunca escucha. Siempre está buscando a quién culpar en lugar de buscar soluciones. Los supervisores como Javier no ayudan, solo le siguen el juego para mantener su puesto», explicó Isabela, mientras giraba su taza entre las manos. «¿Siempre ha sido así?», preguntó Mateo, inclinándose hacia ella, intrigado por su tono. «No siempre. Antes había más respeto entre todos, pero desde que Alejandro asumió el control total del hotel, todo cambió. Solo se preocupa por los números, no por las personas. Y eso nos afecta a todos». Mateo asintió lentamente, sintiendo una mezcla de frustración y culpa. Nunca se había detenido a pensar en cómo sus decisiones empresariales, delegadas a personas como Alejandro, afectaban a quienes trabajaban en el día a día. El resto de la jornada trajo más desafíos. En una de las habitaciones que limpiaba, un huésped exigió que se cambiara toda la ropa de cama porque el edredón tenía un olor extraño. Mientras Mateo intentaba explicar que era el aroma del detergente utilizado, el hombre elevó el tono. «Esto es inaceptable. Pago por excelencia, no por excusas. ¿Eres nuevo? Porque parece que no sabes cómo funciona este lugar», dijo el huésped, cruzando los brazos con desdén. Mateo respiró hondo. «Lamento la inconveniencia. Me aseguraré de que su habitación cumpla con sus expectativas. Le traeré un nuevo edredón de inmediato». Cuando regresó al pasillo, cargando el nuevo edredón, Javier lo interceptó. «¿Qué estás haciendo, Eduardo? Tienes otras habitaciones que limpiar». El huésped en la 316 pidió un cambio. «Era urgente», respondió Mateo, sin levantar la voz. «Aquí nadie te va a felicitar por hacer algo extra. Cumple con tus tareas y no más». «Entendido», dijo Mateo, aunque por dentro sentía una creciente molestia. La falta de empatía y la rigidez de Javier parecían ser solo un reflejo del ambiente impuesto por Alejandro. Al final del día, mientras Mateo se quitaba el uniforme en el pequeño vestidor del personal, notó algo en la pizarra de anuncios. Era una lista de quejas anónimas del personal, con comentarios escritos apresuradamente en hojas desgastadas. «Faltan suministros básicos para limpiar. Los turnos son agotadores y no hay compensaciones. Javier se queda con las propinas grupales. ¿Por qué Alejandro nunca escucha nuestras ideas?». Cada línea era un recordatorio de las fallas estructurales del hotel.
pero una en particular llamó la atención de Mateo. Si las cosas no cambian pronto, muchos de nosotros renunciaremos. Mientras regresaba a su apartamento, esas palabras resonaban en su mente. Había visto de primera mano el estrés, la frustración y la indiferencia que permeaban cada rincón del hotel. Ahora entendía que no solo estaba en juego la reputación de su empresa, sino el bienestar de las personas que trabajaban para mantenerla a flote. Esa noche, sentado en la cama con un papel de notas en la mano, Mateo comenzó a escribir todo lo que había observado. Sabía que el camino hacia la solución no sería fácil, pero una cosa era clara: para salvar el Hotel Imperial, primero tendría que recuperar la confianza y la dignidad de su gente. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. La alarma del despertador sonó a las 6 de la mañana, sacando a Mateo de un sueño intranquilo. La noche anterior había estado repasando mentalmente todas las observaciones que había anotado sobre el Hotel Imperial. Sin embargo, cuanto más intentaba comprender las fallas, más se daba cuenta de que las raíces del problema eran más profundas de lo que imaginaba. Al llegar al hotel, el ambiente seguía tan cargado como siempre. El personal se movía apresuradamente, algunos con las cabezas bajas para evitar las miradas de los supervisores. Mateo pasó por el comedor del personal, donde notó a Isabela hablando en voz baja con un grupo pequeño de camareras. Desde lejos, parecía que estaba compartiendo algún tipo de consejo o motivación, aunque las expresiones cansadas de sus compañeras reflejaban que las palabras no siempre eran suficientes para superar las tensiones diarias. Mientras comenzaba su turno, Mateo se encontró con una situación tensa en el vestíbulo. Una recepcionista, Clara, estaba siendo reprendida en público por Alejandro, el gerente general. «¿Cómo es posible que cometieras un error tan básico?», gritó Alejandro, su voz cortante resonando en el aire. «¿Sabes cuánto tiempo he invertido en arreglar tus fallas?». Clara, con las manos temblorosas, apenas lograba balbucear una disculpa. «Lo siento, señor. Fue un error involuntario, pero puedo arreglarlo. No necesito tus excusas. Necesito resultados inmediatos. Si no puedes manejar tu trabajo, tal vez deberíamos buscar a alguien que sí pueda», interrumpió Alejandro, mientras algunos huéspedes observaban la escena con incomodidad. Mateo, testigo de aquel espectáculo, sintió una oleada de rabia contenida. No podía intervenir sin arriesgarse a revelar su identidad, pero la humillación pública de Clara lo dejó claro. Alejandro no lideraba con respeto, sino con miedo. Más tarde, durante su descanso, Mateo se sentó con Isabela en una esquina del comedor. Ella parecía notar su frustración. «¿Es siempre así, Alejandro, con ustedes?», preguntó Mateo, tratando de mantener su voz neutral. «Siempre ha sido así desde que llegó. No le importa quién caiga mientras él se vea bien ante los dueños», respondió Isabela, mientras revolvía su taza de café con movimientos lentos. Mateo inclinó la cabeza, intrigado por su respuesta. «¿Y nadie se queja directamente a los propietarios del hotel?». Isabela dejó escapar una risa amarga. «¿A los dueños? Alejandro siempre dice que están de acuerdo con sus decisiones. Dice que todo lo que hace es para cumplir con sus expectativas». Esa afirmación golpeó a Mateo con fuerza. No podía evitar preguntarse si, indirectamente, había permitido que Alejandro usara su autoridad para abusar del personal. Aunque él nunca aprobó este tipo de trato, su distancia como dueño había creado un vacío que Alejandro llenó con su propia interpretación de liderazgo. A medida que avanzaba el día, Mateo comenzó a notar patrones preocupantes. En el área de lavandería, las máquinas estaban desgastadas y fallaban constantemente, obligando al personal a trabajar horas extra para cumplir con las demandas. En la cocina, el chef principal lidiaba con suministros limitados mientras intentaba mantener la calidad esperada por los huéspedes de alto perfil. Pero fue en el turno nocturno cuando Mateo se encontró con un momento que lo marcó profundamente. Mientras limpiaba una de las habitaciones, escuchó a dos empleados hablando cerca del carrito de limpieza. «¿Has oído lo que pasó con Clara esta mañana?», preguntó uno de ellos. «Sí, pobre chica. Alejandro la destrozó frente a todos. Yo estaría aterrorizado de cometer un error», respondió el otro, bajando la voz. Mateo dejó de trabajar y se acercó al pasillo. Aunque sabía que no debía involucrarse directamente, sintió la necesidad de escuchar más. «El problema es que no importa cuánto te esfuerces. Siempre encuentra algo que criticar. Ni siquiera importa si tienes buenas ideas. Todo lo descarta sin pensarlo. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué seguimos aguantando esto? Porque necesitamos el trabajo. Y él lo sabe». Esas palabras resonaron en Mateo durante toda la noche. La desesperación del personal por mantener sus empleos los mantenía atrapados en un ciclo de miedo y conformismo. Mientras Alejandro operaba sin restricciones, de regreso en el comedor del personal, Mateo decidió buscar a Isabela nuevamente. La encontró revisando una lista de tareas con expresión seria.
¿Te importa si te acompaño un momento?, preguntó, sentándose frente a ella sin esperar respuesta. Isabela lo miró con curiosidad, pero asintió. Claro. ¿Qué pasa? Quería preguntarte algo. Si tuvieras la oportunidad de mejorar este lugar, ¿qué harías? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Isabela dejó de escribir y se inclinó hacia atrás, pensativa. Bueno, hay muchas cosas que se podrían cambiar. Mejorar las condiciones laborales sería lo primero. Alejandro siempre dice que no hay presupuesto, pero todos sabemos que hay maneras de hacer las cosas más justas sin gastar tanto. Por ejemplo, insistió Mateo, genuinamente interesado. Por ejemplo, podríamos reorganizar los turnos para que no sean tan agotadores. También podríamos establecer un sistema de incentivos para quienes hacen bien su trabajo. Y algo tan simple como darnos los recursos básicos que necesitamos, como detergente de calidad o equipos en buen estado. Pero, ¿de qué sirve pensar en eso? Alejandro nunca escucha, dijo Isabela con un tono resignado. Mateo tomó nota mental de todo lo que decía, sintiendo una mezcla de admiración por su perspectiva y culpa por no haber hecho nada antes para evitar que la situación llegara a este punto. Cuando terminó su turno, Mateo se retiró al pequeño apartamento que ahora ocupaba. Mientras se quitaba los zapatos, notó que su celular estaba lleno de notificaciones. Entre ellas, un correo electrónico del equipo de atención al cliente de su empresa le llamó la atención. Al abrirlo, encontró una queja reciente de un huésped del Hotel Imperial, describiendo un trato descortés por parte del personal de recepción y las malas condiciones de su habitación. Aquella queja fue la gota que colmó el vaso. Mateo sabía que no podía limitarse a observar y tomar notas. Si realmente quería salvar el hotel, tendría que comenzar a intervenir, aunque eso significara arriesgar su tapadera. Esa mañana, el comedor del personal estaba particularmente agitado. Un rumor recorría los pasillos del Hotel Imperial. Alejandro había recibido una queja directa de un huésped VIP y estaba furioso. Mateo escuchó a hurtadillas mientras recogía su bandeja. Dicen que el huésped pidió hablar con los propietarios, comentó una camarera a otra, su voz apenas un susurro. Eso no puede ser bueno para Alejandro. Se ha vuelto más estricto desde que llegó esa carta, respondió su compañera, ajustándose el delantal con nerviosismo. Mateo sintió un nudo en el estómago. Sabía que los problemas se estaban acumulando rápidamente, pero aún no estaba listo para revelar su identidad. Necesitaba aliados, alguien que compartiera su visión de un hotel mejor. Durante su turno, Mateo buscó la oportunidad de hablar con Isabela. La encontró en el área de lavandería, doblando sábanas con movimientos rápidos pero meticulosos. ¿Tienes un momento?, preguntó, acercándose con cautela. Isabela levantó la vista, sorprendida. Claro, Eduardo. ¿Qué pasa? Estuve pensando en lo que dijiste ayer, sobre cómo podríamos mejorar las condiciones aquí. Creo que tus ideas tienen potencial, pero nadie parece estar dispuesto a escucharte. Isabela soltó un suspiro y dejó de doblar las sábanas. No es cuestión de potencial, Eduardo. Es cuestión de que Alejandro nunca nos da la oportunidad de hablar. Y los dueños, bueno, ni siquiera sabemos si saben lo que pasa aquí abajo. Mateo tomó un trapo de una mesa cercana y comenzó a doblarlo, como si fuera parte del equipo desde hacía meses. ¿Y si hubiera una forma de que tus ideas llegaran a alguien que realmente pueda hacer algo al respecto? Isabela lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué podríamos hacer? Mateo, sin revelar demasiado, respondió. A veces, pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. ¿Y si empezamos por reorganizar los turnos? Podríamos probar algo en nuestros departamentos, solo para demostrar que funciona. Isabela lo pensó por un momento y asintió lentamente. Es una buena idea, pero necesitaríamos que los demás estén de acuerdo. Nadie quiere arriesgarse a meterse en problemas. Déjamelo a mí. Hablaré con algunos compañeros. Si logramos que funcione, Alejandro no tendrá otra opción que aceptarlo, dijo Mateo con determinación. La conversación fue breve, pero suficiente para sembrar la semilla de una alianza. Mateo y Isabela comenzaron a coordinarse discretamente, ajustando turnos para reducir el tiempo de espera entre tareas y permitiendo que algunos empleados tuvieran descansos más largos. Aunque los cambios eran sutiles, el efecto fue inmediato. La moral del personal mejoró ligeramente, y los empleados comenzaron a notar que alguien se preocupaba por su bienestar. Sin embargo, estas acciones no pasaron desapercibidas para Alejandro. Durante una reunión rápida en la oficina del gerente, Alejandro mencionó en voz alta: «Parece que alguien aquí cree que puede tomar decisiones sin consultarme. No me importa quién sea, pero quien intente sabotear mi autoridad lo pagará caro». Mateo, que estaba limpiando cerca del vestíbulo, escuchó esas palabras y sintió un escalofrío. Sabía que Alejandro estaba cada vez más alerta, y si lo descubrían, no solo su tapadera estaría en peligro,
sino también todo el trabajo que había hecho para entender los problemas del hotel desde dentro. Esa noche, después de su turno, Mateo se reunió nuevamente con Isabela en el comedor. Esta vez, la conversación fue más seria. ¿Crees que Alejandro sospecha algo?, preguntó Isabela mientras jugaba con la taza de café en sus manos. Es posible, admitió Mateo, inclinándose hacia ella. Pero eso no significa que debamos detenernos. Los cambios que hemos hecho están funcionando. Si logramos demostrar que estos pequeños ajustes pueden marcar la diferencia, los demás nos apoyarán. Isabela lo miró fijamente por un momento, como si intentara descifrar algo en su expresión. Tienes una forma extraña de hablar, Eduardo. A veces pareces saber más de lo que dices. Mateo sonrió débilmente, desviando la mirada. Digamos que me importa más este lugar de lo que muchos creen. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos. Un empleado joven, probablemente de mantenimiento, entró apresuradamente al comedor y se acercó a ellos. Isabela, tienes que ver esto, dijo, extendiendo un pequeño papel arrugado. Isabela lo tomó y frunció el ceño al leerlo. Es una lista de reparaciones que Alejandro ignoró. Algunas de estas cosas son peligrosas, como las escaleras del ala norte. ¿Por qué nadie nos dijo nada? Porque temen que si se quejan, los despidan, respondió el empleado, con un tono de impotencia. Mateo observó la escena en silencio, sintiendo como la frustración crecía dentro de él. Sabía que no podía permanecer pasivo por mucho más tiempo. A la mañana siguiente, mientras trabajaba en el vestíbulo, Mateo vio a Alejandro parado cerca de la recepción, con los brazos cruzados y una expresión de desdén. Su mirada se cruzó brevemente con la de Mateo, y por un instante, sintió que el gerente podía ver a través de su disfraz. Alejandro sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una advertencia. Más tarde ese día, Mateo se reunió con Isabela en un rincón apartado de la lavandería. Tenemos que actuar rápido, dijo Mateo, con un tono más urgente de lo habitual. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué estás planeando?, preguntó Isabela, claramente nerviosa. Si Alejandro descubre lo que estamos haciendo, tratará de destruirlo todo. Pero si logramos que el personal esté de nuestro lado antes de que él actúe, tendrá menos poder para detenernos, explicó Mateo. Isabela lo miró por un largo momento antes de asentir. Estoy contigo, Eduardo. Pero espero que sepas lo que estás haciendo. Mientras ambos discutían los próximos pasos, un empleado pasó cerca de ellos, observándolos con interés. Aunque parecía distraído, Mateo no pudo evitar notar la forma en que se detuvo brevemente antes de continuar su camino. Cuando terminó su turno esa noche, Mateo regresó a su pequeño apartamento temporal. Miró su reflejo en el espejo, recordando las palabras de Isabela. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero no podía detenerse ahora. El día comenzó con un ambiente inusualmente tenso en el Hotel Imperial. Una notificación enviada al personal advirtió que un huésped VIP llegaría esa tarde y que todas las áreas del hotel debían estar impecables. Alejandro, como de costumbre, estaba en pie de guerra, lanzando órdenes con un tono que no dejaba margen para errores. Mateo, trabajando en la limpieza de las habitaciones, escuchó a Javier gritar desde el pasillo. Quiero que esta suite brille como nunca antes. Si alguien arruina esto, ya saben dónde está la puerta. Mientras terminaba de aspirar la alfombra de una suite presidencial, Mateo se cruzó con Isabela, quien llevaba una bandeja de productos de limpieza. ¿Sabes quién es el famoso huésped?, preguntó Mateo mientras pasaba el trapo por una mesa. Dicen que es un magnate de los medios. Su reputación lo precede. Exigente, perfeccionista y conocido por destruir la reputación de los hoteles que no cumplen sus expectativas, respondió Isabela, con una expresión que denotaba preocupación. Mateo asintió, sintiendo el peso de esa información. Parece que este día será una prueba para todos, especialmente para Alejandro. Isabela lo miró fijamente por un momento antes de murmurar. Ojalá esa presión lo haga reflexionar, aunque lo dudo. El reloj marcó las 3 de la tarde cuando el automóvil del huésped llegó al estacionamiento. Un equipo de empleados, liderado por Alejandro, estaba listo para recibirlo. Desde una esquina del vestíbulo, Mateo observó cómo un hombre alto, de cabello gris y traje impecable, entraba al hotel con una expresión severa. Bienvenido al Hotel Imperial, señor Díaz. Estamos aquí para asegurar que su estancia sea perfecta, dijo Alejandro con una sonrisa forzada mientras extendía la mano. Díaz, sin siquiera mirarlo, pasó de largo y comentó: espero que así sea. Mi tiempo es valioso, y no tolero errores. Era evidente que este huésped no iba a ser fácil de complacer. A lo largo de la tarde, las demandas de Díaz comenzaron a llegar una tras otra. Solicitudes de comida especial, ajustes en la temperatura de la suite, reposición constante de toallas y productos de baño. Alejandro delegaba cada tarea con brusquedad,
gritando nombres y repartiendo culpas cuando algo no salía perfecto. En uno de esos momentos, Mateo se encontraba ajustando los cojines del sofá en la suite presidencial cuando la voz de Díaz resonó desde la puerta. ¿Qué hace este sofá aquí? No pedí este diseño. Cambien todo ahora mismo. Mateo se volvió rápidamente y respondió con calma. Señor Díaz, puedo ajustarlo temporalmente mientras encontramos una solución adecuada. Le gustaría que lo reorganizara según sus preferencias. El magnate frunció el ceño, pero asintió lentamente. Mientras Mateo trabajaba, Díaz lo observó detenidamente. Pareces saber lo que haces. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Unos pocos meses, señor, respondió Mateo, cuidando cada palabra. Mantente así. Me irrita la incompetencia, dijo Díaz antes de salir de la habitación. Mateo soltó un suspiro de alivio, pero sabía que esto era solo el comienzo. Más tarde, en la cocina del hotel, Mateo se encontró con Isabela nuevamente. Ella estaba revisando los pedidos de servicio a la habitación, claramente agotada. Esto está fuera de control. Alejandro no para de gritarle a todos, y los demás están a punto de explotar, comentó, mientras ajustaba su delantal. Solo necesitamos aguantar un poco más, dijo Mateo, con un tono que intentaba ser tranquilizador. Díaz no estará aquí para siempre. Y si hacemos bien nuestro trabajo, tal vez esta sea la oportunidad que necesitamos para demostrar lo que valemos. Isabela lo miró, sorprendida por su optimismo. No sé cómo logras mantener la calma. Digamos que he lidiado con situaciones peores, respondió Mateo con una ligera sonrisa. Mientras hablaban, Alejandro apareció en la puerta de la cocina, su rostro rojo de frustración. Te quiero en la suite presidencial ahora mismo. Díaz quiere un cambio en la decoración y nadie más parece capaz de hacerlo sin arruinarlo. Mateo asintió rápidamente y salió de la cocina. Cuando llegó a la suite, Díaz estaba parado frente a la ventana, mirando la ciudad con una expresión de impaciencia. ¿Finalmente alguien que sabe moverse rápido? Quiero que coloques estas lámparas en otro lugar. Y asegúrate de que las cortinas no tengan ni una arruga, ordenó Díaz, sin siquiera voltear. Mateo comenzó a trabajar de inmediato, ajustando las lámparas y alisando las cortinas. Mientras lo hacía, Díaz se giró y comentó: no esperaba mucho de este lugar, pero al menos alguien aquí tiene algo de sentido común. Aunque las palabras no eran un elogio, Mateo sintió que había logrado un pequeño triunfo. Sabía que mantener a Díaz satisfecho era crucial para evitar un desastre mayor. Esa noche, mientras los empleados comenzaban a retirarse a sus áreas de descanso, Alejandro llamó a una reunión improvisada en el comedor del personal. Quiero que todos entiendan algo, dijo, cruzando los brazos. Si Díaz se queja de algo más, cualquiera que sea responsable enfrentará las consecuencias. Este hotel no tolerará la mediocridad. Mateo, sentado al fondo de la sala, apretó los puños. Era evidente que Alejandro estaba usando el estrés de la situación para sembrar aún más miedo entre los empleados. Después de la reunión, Mateo se encontró nuevamente con Isabela en el pasillo. Isabela notó la tensión en el rostro de Mateo. Solo necesito recordar por qué estoy aquí, respondió Mateo, con determinación en su voz. Esa noche, mientras Mateo se preparaba para descansar, revisó los cambios que él e Isabela habían implementado. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sentía que cada pequeño paso los acercaba más a un cambio real. Las luces del hotel parpadeaban levemente mientras el reloj marcaba la medianoche. Mateo, vestido aún con su uniforme de camarero, caminaba hacia su pequeña habitación en el área del personal. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía alerta. Los últimos días habían sido un constante juego de equilibrio. Mantener a Díaz satisfecho, evitar la furia de Alejandro y seguir reuniendo información sobre las fallas del hotel. Antes de entrar en su habitación, escuchó voces en la sala común del personal. Se acercó en silencio y encontró a Isabela y algunos compañeros hablando en voz baja. No sé cuánto más podemos soportar esto, decía Isabela, su tono reflejaba cansancio. Alejandro está empeorando, y no parece haber forma de que las cosas cambien. Quizás deberíamos hablar con alguien más arriba, sugirió uno de los empleados, pero su voz se apagó rápidamente cuando Alejandro entró de golpe en la sala, su mirada fija en ellos. ¿De qué están hablando?, preguntó Alejandro con su tono habitual de autoridad. Solo estábamos comentando sobre los turnos, respondió Isabela, manteniendo la calma. Alejandro entrecerró los ojos. Más les vale concentrarse en sus tareas y no perder tiempo en conversaciones inútiles. Mateo sintió un nudo en el estómago mientras observaba la interacción desde las sombras. Era evidente que Alejandro no solo era temido, sino que también mantenía un control absoluto sobre el personal. Esto hacía que cualquier intento de cambio fuera aún más difícil. Cuando Alejandro salió de la sala, Mateo entró para unirse al grupo. ¿Estás bien, Isabela?, preguntó, notando la tensión en su rostro. Sí, solo estoy cansada, respondió,
Pero su mirada decía más de lo que sus palabras dejaban ver. Más tarde esa noche, Mateo tomó una decisión crucial. Sabía que no podía seguir adelante sin aliados confiables, y la única persona en quien sentía que podía confiar era Isabela. «Necesito hablar contigo. Es importante», le dijo mientras caminaban por el pasillo hacia la cocina. Isabela lo miró con curiosidad. «¿Qué pasa, Eduardo? Tú pareces diferente». Cuando llegaron a la cocina y se aseguraron de que nadie estuviera cerca, Mateo tomó una respiración profunda y dijo: «No soy quien crees que soy». Isabela frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Mi nombre real es Mateo Hernández. Soy el dueño de este hotel». El silencio llenó la habitación mientras Isabela procesaba lo que acababa de escuchar. Sus ojos se llenaron de incredulidad. «¿Estás diciendo que todo esto es un disfraz? ¿Que has estado trabajando aquí para espiar a todos nosotros?» «No es eso», respondió Mateo rápidamente. «Estoy aquí porque necesitaba entender lo que realmente está pasando. El hotel está al borde del colapso, y sentí que la única forma de solucionarlo era verlo desde adentro». Isabela lo observó detenidamente, tratando de medir la sinceridad en sus palabras. «¿Y qué esperas lograr con esto?», preguntó finalmente. «Quiero arreglar las cosas. Quiero que este lugar sea un mejor lugar para trabajar, y para eso necesito tu ayuda. Tú eres quien realmente entiende lo que sucede aquí. No puedo hacerlo solo». Isabela cruzó los brazos, todavía dudosa. «¿Y cómo planeas hacer eso? Alejandro tiene el control, y no va a permitir que nada cambie». «Lo sé, pero creo que podemos exponer lo que está haciendo y demostrar que su forma de dirigir está destruyendo todo. Solo necesito pruebas». Isabela suspiró y finalmente asintió. «De acuerdo, te ayudaré, pero si me estás mintiendo o si esto sale mal, nos costará a todos». «Lo sé, no voy a defraudarte», prometió Mateo. Al día siguiente, Isabela comenzó a recopilar información sobre las prácticas de Alejandro. Descubrió que muchos empleados habían presentado quejas formales que nunca fueron atendidas. También encontró correos electrónicos en los que Alejandro daba órdenes que contradicen las políticas del hotel, priorizando a ciertos clientes a expensas de otros. Esa misma tarde, mientras Mateo estaba en la recepción ayudando con una avalancha de nuevos huéspedes, Alejandro lo llamó a su oficina. «Eduardo, entra», dijo, con un tono que sugería que algo no estaba bien. Cuando Mateo cerró la puerta detrás de él, Alejandro lo miró fijamente. «Quiero saber quién eres realmente», dijo Alejandro, cruzando los brazos. «Nadie llega a este hotel como camarero y comienza a destacarse tanto como tú. Algo no cuadra». Mateo sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la calma. «Solo estoy haciendo mi trabajo lo mejor que puedo», respondió. Alejandro se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. «Eso es lo que dices. Pero voy a descubrir la verdad, y cuando lo haga, te aseguro que no tendrás lugar aquí». Mateo salió de la oficina con una mezcla de alivio y preocupación. Alejandro claramente sospechaba de él, y era solo cuestión de tiempo antes de que intentara exponerlo. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Isabela había reunido, Mateo encontró una nota escrita a mano entre las quejas archivadas. Era de una recepcionista que había renunciado meses atrás y mencionaba algo inquietante. «Alejandro me obligó a encubrir un error que casi cuesta una demanda al hotel. No puedo seguir trabajando bajo estas condiciones». Mateo sabía que esa nota era una pieza clave. Ahora solo necesitaban más pruebas para confrontar a Alejandro de una vez por todas. La tensión en el Hotel Imperial se sentía como un hilo a punto de romperse. Alejandro había intensificado su vigilancia, dejando claro que no confiaba en nadie. Mateo sabía que el tiempo se agotaba, y cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubierto antes de estar completamente preparado. En la cocina, mientras fingía organizar los suministros, Mateo habló con Isabela en voz baja. Ella le mostró un paquete de documentos que había logrado reunir de los empleados y el personal administrativo. Las quejas, las irregularidades financieras y los abusos sistemáticos de Alejandro estaban detallados en cada hoja. «Esto es suficiente para enfrentarlo, Mateo», dijo Isabela, con una determinación firme. «Pero si no lo hacemos de la manera correcta, podríamos terminar perdiendo todo». Mateo asintió, mirando los documentos. «No hay marcha atrás ahora. Necesitamos que el personal confíe en nosotros antes de exponerlo. Si no creen que estoy aquí para ayudar, todo será en vano». «Eso significa que necesitas decirles quién eres», dijo Isabela. Mateo la miró, con dudas en sus ojos. «Si lo hago, corro el riesgo de que piensen que esto fue solo una estrategia para manipularlos». «Entonces asegúrate de mostrarles que hablas en serio», replicó Isabela. «Necesitan ver que realmente te importa lo que les pasa. Es la única forma». Esa tarde, Mateo decidió dar el primer paso. Durante el descanso del almuerzo, reunió a un pequeño grupo de empleados, incluyendo a Isabela, en el almacén del hotel.
Con el corazón latiendo con fuerza, miró a las caras cansadas y expectantes de sus compañeros de trabajo. «Quiero que todos sepan algo importante», comenzó, tomando aire profundamente. «Mi nombre no es Eduardo. Mi nombre real es Mateo Hernández, y soy el dueño de este hotel». Un silencio pesado llenó la sala. Algunos empleados se miraron entre sí, incrédulos, mientras otros cruzaron los brazos con escepticismo. «¿Esto es una broma?», preguntó Javier, el supervisor de limpieza, con el ceño fruncido. «No es una broma», respondió Mateo, con voz firme. «Estoy aquí porque quería entender lo que realmente pasa en este hotel. He visto cómo trabajan, cómo se esfuerzan cada día, y cómo, a pesar de todo, no reciben el respeto ni el apoyo que merecen». «¿Y qué esperas que creamos?», preguntó una camarera, visiblemente molesta. ¿Que solo viniste aquí para ayudarnos? ¿Por qué no lo hiciste desde tu oficina, sentado en tu silla de cuero? Porque desde esa silla nunca hubiera entendido lo que significa trabajar aquí. Nunca hubiera visto lo que ustedes enfrentan todos los días. No sabía cuánto daño estaba haciendo Alejandro hasta que lo viví yo mismo». Isabela intervino, dando un paso adelante. «Mateo está aquí porque quiere cambiar las cosas. Y no está solo. Hemos recopilado pruebas de los abusos y las irregularidades de Alejandro. Pero no podemos hacer esto sin ustedes. Si quieren un cambio, necesitamos su apoyo». El grupo permaneció en silencio por unos momentos. Finalmente, Javier habló. «Si todo esto es cierto, ¿por qué deberíamos confiar en ti ahora? Has tenido todo este tiempo para ayudarnos, y no lo hiciste». «Porque me equivoqué», admitió Mateo, con sinceridad. «Pensé que podía resolver los problemas desde lejos, pero estaba equivocado. Ahora estoy aquí, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar el daño. Pero necesito su ayuda para lograrlo». Poco a poco, los empleados comenzaron a asentir, aunque con cautela. El primer paso estaba dado, pero Mateo sabía que quedaba mucho por hacer. Esa noche, Alejandro convocó a Mateo a su oficina. Sentado detrás de su enorme escritorio, Alejandro lo miró con una sonrisa fría. «Así que eres más que un simple camarero», dijo, deslizando un sobre hacia él. «Pensaste que no descubriría la verdad, pero subestimaste con quién estás tratando». Mateo tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una copia de su identificación y un informe detallado de su verdadera identidad. «¿Creías que podías venir aquí y jugar conmigo en mi propio territorio?», continuó Alejandro, con un tono amenazante. «Esto no terminará bien para ti, Mateo». «Esto no es un juego», respondió Mateo, con firmeza. «He visto lo que haces aquí, cómo tratas a la gente, cómo manejas este lugar como si fuera tu feudo personal. Y no voy a permitir que sigas destruyendo lo que mi familia construyó». Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando de ira. «No tienes idea de lo que estás desafiando. Yo soy quien mantiene este lugar funcionando. Sin mí, todo se vendría abajo». «Eso es lo que vamos a averiguar», dijo Mateo, levantándose. «Pero no lo harás a mi manera. Lo harás según las reglas». Al salir de la oficina, Mateo sintió el peso de lo que acababa de ocurrir. Alejandro sabía quién era y no se detendría ante nada para proteger su posición. Cuando volvió a reunirse con Isabela, le contó todo lo sucedido. «Tenemos que actuar ahora», dijo. «Alejandro va a intentar algo, lo sé». «Entonces tenemos que asegurarnos de estar un paso adelante», respondió Isabela. Al día siguiente, Mateo convocó a todo el personal del hotel a una reunión en el salón principal. De pie frente a ellos, con Isabela a su lado, habló con una franqueza que nunca había mostrado antes. «Hoy comienza una nueva etapa para este hotel», dijo. «Sé que muchos de ustedes tienen razones para no confiar en mí, pero les prometo que estoy aquí para trabajar junto a ustedes y devolverle a este lugar el respeto y la dignidad que merece». Mientras hablaba, los empleados comenzaron a aplaudir, algunos con entusiasmo y otros con cautela. Pero entre ellos, Alejandro observaba desde el fondo del salón, con una expresión que prometía problemas. El ambiente en el Hotel Imperial cambió drásticamente desde la reunión. Mateo, ahora sin ocultar su identidad, asumió el liderazgo de las operaciones internas y comenzó a implementar una serie de cambios radicales. Sin embargo, el camino hacia la transformación no sería fácil. Alejandro, relegado a un rol menor por el momento, observaba cada movimiento de Mateo con una mezcla de ira y determinación, planeando su próxima jugada. La primera decisión de Mateo fue introducir un sistema de comunicación más eficiente entre los departamentos. Convocó a los jefes de cada área a una reunión, incluyendo a Isabela, quien ahora era su principal aliada. «Necesitamos que todos los departamentos trabajen como un equipo», comenzó Mateo, mirando a cada uno de los presentes. «La desconexión entre ustedes no solo afecta a los empleados, sino también a los huéspedes.
Desde ahora, cada semana habrá una reunión para discutir problemas y propuestas. Quiero que todos sientan que su voz es escuchada. Eso suena bien, dijo Carla, la recepcionista. Pero necesitamos algo más que reuniones. Hace meses que pedimos mejores herramientas para nuestro trabajo y nadie nos ha respondido. Tienes razón, Carla, respondió Mateo. Ya he autorizado la compra de nuevos equipos para la recepción. Quiero que todos tengan los recursos que necesitan para hacer su trabajo. Los presentes intercambiaron miradas de sorpresa. Era la primera vez que un cambio concreto se implementaba tan rápido. Mientras tanto, Alejandro seguía intentando sembrar dudas entre el personal. Durante un descanso, se acercó a Javier, el supervisor de limpieza, y comentó en voz baja: «No te dejes engañar por su discurso. Solo está haciendo esto para salvar su propia reputación. Cuando se canse, todo volverá a ser como antes». Javier, aunque escéptico, se limitó a asentir. Sin embargo, las palabras de Alejandro resonaron en su mente, y comenzó a observar a Mateo con más cautela. En los días siguientes, Mateo decidió dar un paso más allá. Se encargó de atender personalmente a los empleados durante los descansos, preguntándoles sobre sus necesidades y preocupaciones. Incluso se unió al equipo de limpieza durante una tarde, sorprendiendo a todos con su disposición para ensuciarse las manos. «¿Por qué haces esto?», preguntó Isabela mientras lo observaba limpiar uno de los pasillos. «Porque quiero que entiendan que esto no es solo una fachada», respondió Mateo. «Si no trabajo junto a ellos, nunca confiarán en mí». El cambio más notable ocurrió cuando Mateo implementó un sistema de reconocimiento para los empleados. Cada semana, se destacaría el esfuerzo de un trabajador con un premio simbólico y un almuerzo especial con él. Esta iniciativa, aunque pequeña, comenzó a levantar la moral del personal. Sin embargo, no todo salió como planeado. Alejandro, decidido a sabotear los esfuerzos de Mateo, manipuló un pedido de suministros, causando un retraso que enfureció a un huésped importante. Mateo enfrentó al cliente directamente, ofreciéndole una solución inmediata, pero el incidente dejó claro que Alejandro no se detendría tan fácilmente. «¿Por qué sigues permitiéndole estar aquí?», preguntó Isabela, frustrada. «Está claro que solo busca destruir lo que estás construyendo». «Porque necesito exponerlo de la manera correcta», respondió Mateo. «Si lo despido sin pruebas sólidas, podría volverse contra nosotros y dañar la reputación del hotel aún más». Esa noche, mientras revisaba los documentos de la empresa, Mateo encontró un informe financiero sospechoso relacionado con Alejandro. Decidió compartirlo con Isabela, quien sugirió que investigaran más a fondo antes de tomar cualquier acción. «Esto podría ser lo que necesitamos para sacarlo definitivamente», dijo Isabela. «Pero si lo enfrentamos ahora, podría destruir las pruebas antes de que podamos usarlo en su contra», respondió Mateo. Mientras tanto, el ambiente en el hotel comenzó a mejorar lentamente. Los empleados, aunque todavía cautelosos, comenzaron a participar activamente en las reuniones y a proponer ideas para mejorar el servicio. Uno de ellos sugirió una actividad semanal para conectar a los empleados con los huéspedes, como talleres de cocina o recorridos guiados por el hotel. «Es una excelente idea», dijo Mateo durante una reunión. «No solo mejorará la experiencia de los huéspedes, sino que también ayudará a crear una conexión más personal entre todos». El personal comenzó a notar que los cambios no eran temporales. Incluso Javier, quien inicialmente había dudado de las intenciones de Mateo, comenzó a apoyar sus iniciativas. «Quizás me equivoqué contigo», le dijo a Mateo un día mientras compartían un café. «Pensé que solo eras otro jefe más que nos ve como números, pero me estás demostrando lo contrario». «Gracias, Javier», respondió Mateo con una sonrisa. «Esto no es solo mi trabajo, es nuestro. Quiero que todos se sientan orgullosos de estar aquí». Sin embargo, la tensión seguía latente. Alejandro, al ver que sus intentos de sabotaje no lograban el impacto esperado, decidió tomar medidas más drásticas. Una noche, aprovechando que la mayoría del personal había salido, accedió a la oficina principal y manipuló el sistema de reservas, causando un caos que se sentiría al día siguiente. Cuando Mateo llegó al hotel por la mañana, fue recibido por un aluvión de quejas de los huéspedes. Sin perder la calma, reunió a todo el equipo y trabajó junto a ellos para resolver los problemas uno por uno. Aunque fue un día agotador, logró controlar la situación y evitar un desastre mayor. Esa noche, Isabela confrontó a Alejandro directamente. «Sé lo que hiciste», le dijo, con una mirada desafiante. «Y no voy a permitir que sigas perjudicando a todos por tu ego». Alejandro solo sonrió, pero sus ojos reflejaban una mezcla de furia y desesperación. «Esto no ha terminado», respondió antes de marcharse. Al final del día, Mateo y Isabela revisaron los eventos recientes y comenzaron a planear su próximo movimiento. «Estamos cerca», dijo Isabela.
Solo necesitamos un poco más de tiempo para asegurarnos de que no pueda salir impune. Y lo lograremos, respondió Mateo, mirando el horizonte desde la ventana de su oficina. Este hotel será un lugar del que todos podamos estar orgullosos, sin importar cuánto cueste llegar ahí. El sol de la mañana iluminaba el Hotel Imperial, pero esta vez no solo era el edificio el que brillaba, sino las personas dentro de él. Mateo, vestido con un traje impecable pero con un aire diferente, reunía al personal en el salón principal. El rumor de que algo importante estaba por suceder había corrido entre todos. El equipo entero, desde los camareros hasta los jefes de departamento, llenaba la sala. Incluso Alejandro estaba presente, aunque su expresión reflejaba más incomodidad que curiosidad. Mateo subió al pequeño estrado improvisado y observó a las caras expectantes de sus empleados. Respiró hondo antes de hablar, sabiendo que este sería un momento decisivo. Hoy estamos aquí para cerrar un capítulo y comenzar otro. Este hotel ha pasado por desafíos enormes en los últimos años, pero lo que he aprendido durante este tiempo es que el verdadero corazón de este lugar no son sus paredes ni su decoración, son ustedes. Su voz era firme pero cálida, captando la atención de todos. Cuando llegué encubierto, no sabía lo que iba a encontrar, pero lo que vi fueron personas trabajadoras, comprometidas y llenas de ideas. También vi injusticias, malentendidos y un liderazgo que no siempre ha estado a la altura. Mateo hizo una pausa, mirando a Alejandro, quien desvió la mirada. Pero eso cambia hoy, continuó. Porque este lugar merece ser más que un hotel de lujo. Merece ser un modelo de excelencia, un ejemplo de respeto, innovación y trabajo en equipo. Las palabras resonaron entre el personal, quienes comenzaron a intercambiar miradas de esperanza. Mateo se volvió hacia Isabela, quien estaba de pie junto a él. Durante este tiempo, también descubría líderes naturales, personas que no necesitan un título para inspirar a otros. Isabela, tú eres una de esas personas. Por eso, a partir de hoy, serás la nueva gerente general del Hotel Imperial. El salón estalló en aplausos. Isabela, visiblemente emocionada, subió al estrado y tomó el micrófono. Gracias, Mateo. Este lugar siempre ha sido mi hogar, y estoy comprometida a trabajar con todos ustedes para construir algo que nos haga sentir orgullosos. Esto no es solo mi logro, es el de todos. Mientras los aplausos continuaban, Alejandro dio un paso adelante. Su rostro estaba tenso, pero había algo diferente en su mirada. Quiero decir algo, dijo, tomando a todos por sorpresa. Mateo asintió, permitiéndole hablar. Cometí errores, admitió Alejandro, con la voz cargada de emoción. Perdí de vista lo que realmente importa. Permití que mi orgullo y mi ambición me cegaran. Pero hoy, viendo esto, entiendo que el éxito no se trata solo de resultados, sino de las personas que hacen esos resultados posibles. Quiero pedir disculpas a todos los que lastimé y comprometerme a aprender de ustedes. Un silencio sorprendió a la sala. Nadie esperaba esas palabras de Alejandro. Aunque algunos se mantuvieron cautelosos, otros comenzaron a aplaudir lentamente, reconociendo el esfuerzo detrás de su declaración. Mateo tomó nuevamente la palabra. Agradezco tus palabras, Alejandro. Cambiar no es fácil, pero estoy dispuesto a darte la oportunidad de demostrarlo. A partir de hoy, trabajarás directamente con Isabela como su asesor, aprendiendo de ella y apoyándola en la construcción de este nuevo capítulo. Alejandro asintió con humildad, sabiendo que esta era su última oportunidad para redimirse. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento. El hotel se transformó no solo en su operación, sino también en su esencia. Los empleados comenzaron a trabajar con un espíritu renovado, proponiendo ideas y sintiendo que sus voces eran escuchadas. Las iniciativas lideradas por Isabela incluían programas de capacitación, reuniones semanales con todo el equipo y actividades sociales para fortalecer los lazos entre ellos. Un año después, el Hotel Imperial se había convertido en un referente. Las críticas en revistas especializadas destacaban no solo su lujo, sino la calidez de su personal y la experiencia única que ofrecía a los huéspedes. Mateo, aunque ya no estaba involucrado en las operaciones diarias, visitaba el hotel con frecuencia, siempre encontrando un lugar vibrante y lleno de vida. Durante una gala especial para celebrar el aniversario de la transformación del hotel, Mateo dio un discurso final. Este hotel ha renacido gracias a todos ustedes, dijo, mirando al equipo con orgullo. Pero más importante que eso, ha demostrado que, cuando trabajamos juntos y valoramos a las personas, no hay límites para lo que podemos lograr. Gracias por enseñarme que el verdadero liderazgo no se trata de dar órdenes, sino de servir a quienes confían en ti. Después del evento, Mateo e Isabela caminaron por los pasillos del hotel, observando las risas de los empleados y los huéspedes. Hiciste un trabajo increíble, Isabela, dijo Mateo. No lo hice sola, respondió ella, con una sonrisa.
Esto es el resultado de todos, incluyéndote. Mateo se detuvo frente al mural que adornaba el lobby, una obra que el equipo había creado juntos. En el centro del mural estaba el lema que ahora definía al Hotel Imperial. El éxito comienza con el respeto. Mateo observó desde la distancia cómo el hotel continuaba prosperando. Aunque ahora estaba enfocado en otros proyectos, sabía que este capítulo siempre sería especial para él. Antes de marcharse, dejó una nota en la oficina de Isabela que decía: «Gracias por recordarme lo que realmente importa. El Hotel Imperial está en las mejores manos». Con una última mirada al edificio, Mateo sonrió. Había llegado con la intención de salvar su hotel, pero lo que realmente logró fue encontrar su propósito. Lección final de la historia. El liderazgo auténtico no se mide por el poder o la autoridad, sino por la capacidad de inspirar y apoyar a los demás. La verdadera transformación comienza cuando las personas son valoradas y sus voces escuchadas. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.